Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoprograma de En manos de quién estamos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el vertido del Golfo de México sucedido en 2010 y vamos a aportar datos que no han aportado los medios de comunicación que nos van a hacer sospechar que no es lo que nos han contado que ha pasado. Bueno, para centrar este programa hay que mencionar que en el programa llamado Conspiracy Theory, teoría de la conspiración, presentado por el exgobernador de Minnesota, Jess Ventura, se reveló o afirmaban que el derrame de petróleo no fue un accidente, sino en realidad un evento elaborado para facilitar la despoblación de la costa, facilitar el control de los recursos a las corporaciones. El objetivo sería despoblar la región del Golfo con el fin de convertirla en la mayor refinería de petróleo de América del Norte. Para eso es necesario sacar a los residentes de allí. Este plan daría todo el petróleo a las grandes corporaciones sin que tuvieran que preocuparse por la regulación en la extracción del petróleo. El abogado Alfred Webre afirma también esto y declara que existen claros indicios de operaciones financieras previas al vertido. Bueno, esta es la premisa que mantenían en ese programa y vamos a aportar algunos datos para ver si esta premisa, digamos, tiene algo de cierto y no es tan loca como a priori parece. Bueno, a mí me gusta investigar tres indicios a la hora de ver si hay algo raro en un asunto. Uno de ellos, el primero, es analizar a las personas involucradas y ver un poco de dónde vienen y a dónde van. Es decir, si aquellos que por inacción o por acción han permitido que una cosa pase y luego son promovidos, son ascendidos, o personas, digamos, que se han opuesto, que han puesto trabas, que están investigando y, bueno, pues son, degradados en su puesto, son despedidos y les pasan cosas no muy buenas, etcétera, etcétera. El segundo indicio es ver si hay muertes, asesinatos, suicidios, accidentes de personas involucradas que están investigando un tema. Y el tercero, lo que llamamos seguir el dinero, es decir, ver un poco quién ha ganado dinero con esto, quién ha especulado, quién ha comprado determinadas cosas antes del evento y se ha visto favorecido, etcétera, etcétera. Bueno, el primer dato que ya me hace sospechar es esta carta de Steve Jackson, que se parece notablemente a lo que pasó en el Golfo de México, y además en la carta pone oil spill, que significa vertido de petróleo. La similitud es notable y vemos aquí en medio el triángulo iluminado, ¿no?, que representa pues lo que representa, que ya explicamos en su momento en la serie de las cartas de Steve Jackson. Además de la carta de Steve Jackson, en una película de Nicolas Cage titulada Señales del futuro, Knowing, sabiendo, por su título en inglés, aparece una escena cuando está Nicolas Cage viendo la televisión. Aparece en la televisión una noticia de un vertido sucedido en el Golfo de México. Lo curioso es que esta película es de 2009 y el vertido del Golfo de México sucedió en 2010. Triggered a fire which burned for 3 hours before it was extinguished. Officials don't yet know the exact cause of the explosion, but believe a malfunction in the cooling system. Bueno, vamos a empezar a explicar el tema financiero, ¿no?, los movimientos financieros especulativos que hubo antes del vertido. 3 semanas antes de que sucediera, Goldman Sachs vendió el 43% de sus acciones de BP, de British Petroleum, que fue la empresa afectada por el vertido. Hay que tener en cuenta que las proyecciones de BP en aquel entonces eran muy buenas, porque en el primer trimestre de 2010 aumentó notablemente sus beneficios con respecto a 2009, al primer trimestre de 2009. Y además Goldman Sachs recomendaba la compra de acciones de British Petroleum mientras él las vendía. De nuevo tenemos aquí a Goldman Sachs
diciendo una cosa y haciendo ellos lo contrario. Bueno, curiosamente también Goldman Sachs tenía acciones de otras empresas petrolíferas, pero únicamente vendió acciones de BP. Tony Hayward, director ejecutivo de BP, también vendió acciones antes del vertido del Golfo, por valor de más de $1,5 millones. Y el Wachovia, que es un banco estadounidense, también vendió prácticamente toda su cartera de acciones de British Petroleum, aproximadamente el 97% de sus acciones, en marzo, antes de que sucediera. Recordemos que el vertido sucedió en abril de 2010. Bueno, está claro que tanto Goldman Sachs como el Wachovia, como Tony Hayward y otros que no hemos localizado, porque seguramente habrá alguno más, vendieron acciones para evitar así perder millones de dólares tras la caída en su valor después del vertido del Golfo. Entonces, cuando venden estas acciones y no hay una tendencia aparente, digamos, que contradiga los buenos resultados que venían teniendo, es un indicio de que podían tener información privilegiada. Y si tenían información privilegiada, demostraría que el vertido del Golfo no fue un accidente. Habría que preguntarse también si hubo algún tipo de especulación con derivados financieros, aunque no he podido encontrar nada y no puedo afirmar en este sentido nada. Curiosamente, el director no operativo de Goldman Sachs Internacional es Peter Sutherland, quien fue también director no operativo de BP, de British Petroleum. También es miembro del Club Bilderberg y la Comisión Trilateral. Sherry Kane, periodista de investigación, también escribió varios artículos sobre el derrame de petróleo, pero que no llegaron a los medios de comunicación oficiales. Y también hablaba sobre la venta de acciones de BP antes del vertido del Golfo. Webre, mencionado anteriormente, afirma que BP dio una donación, que British Petroleum dio una donación de $500 millones al laboratorio de biocombustibles donde trabajaba el doctor Stephen Hu. Luego, Stephen Hu sería nombrado secretario de Energía de Obama. Junto con él fue Steve Conning, un alto ejecutivo de British Petroleum, quien se convirtió en el subsecretario de Energía. Vemos aquí a British Petroleum copando el Departamento de Energía de Estados Unidos. Seguimos con las coincidencias. Halliburton, que es una empresa que proporciona servicios al sector petrolero, compró semanas antes del vertido una empresa de limpieza llamada Butch & Kutch. Esta operación, esta compra, pues no fue vista como una buena operación por los analistas cuando se produjo. Curiosamente, después del vertido del Golfo, esta empresa Butch & Kutch, que adquirió Halliburton, fue contratada para la limpieza del vertido. Bueno, Halliburton y Butch & Kutch ya se conocían porque habían trabajado juntos durante la guerra de Irak. Bueno, no hace falta decir que esta compra que realizó Halliburton supuso unos buenos beneficios para ella. Bueno, siguiendo con las coincidencias, un consejero delegado de Halliburton fue Dick Cheney, que fue vicepresidente de Estados Unidos con George Bush. Dick Cheney facilitó la vida de las grandes petroleras, ya que redujo las reglas y leyes que debían seguir a la hora de extraer petróleo del fondo del océano. Bueno, otro dato curioso es que el elemento de limpieza que se utilizó fue el Corexit. Hay que decir que el Corexit es un producto tóxico. De hecho, está prohibido en muchos países y no está ni siquiera en el top 10 entre los 10 mejores para tratar un derrame de petróleo. Este Corexit no limpia el petróleo, sino que lo que hace es lo separa en partes más pequeñas que caen al fondo del océano. El petróleo sigue ahí, pero con este producto, por decirlo de alguna forma, se vuelve invisible para el ojo humano, pero sigue estando ahí. Como dijo, no está en el top 10 de los más efectivos y es altamente tóxico. Pero, curiosamente, Goldman Sachs
es accionista de Nalco, que es la empresa que fabrica este dispersante llamado Corexit, al que hacemos referencia. Otro accionista de Nalco es el grupo Blackstone. Bueno, por último, la agencia de regulación MMS, Minerals Management Services, también duda de que esto fuera un accidente. Bueno, por último, vamos a mencionar la lista de muertos y desaparecidos. Greg Stone, científico que investigaba el vertido en el Golfo de México, muere en febrero de 2011 por enfermedad desconocida. Nicholas Anthony Tremont, miembro de recursos de la Marina detenido con cargo de pornografía infantil. Thomas B. Manton, presidente y director del Organismo Internacional para Control de Vertidos, encarcelado y asesinado en prisión. John P. Wheeler II, exfuncionario del Pentágono, consultor de defensa y experto en armas químicas y biológicas, asesinado a golpes. Su cuerpo fue encontrado en un vertedero. James Patrick Black, uno de los responsables del equipo de respuesta al incidente, muere en accidente de avioneta en noviembre de 2010. Chitra Chauhan, trabajadora del Centro de Defensa Biológica, aparece muerta, suicidio por cianuro en un hotel. Jeffrey Garner investigaba muertes inexplicables de aves, desaparecido desde noviembre de 2010. Roger Grutters, activista, atropellado por un camión mientras andaba en bicicleta. El senador Ted Stevens investigaba el accidente del vertido y un complot secreto que trataba de ocultarse al público. En agosto de 2010, cuando viajaba en avión, el aparato se estrelló en Alaska contra una colina. Matthew Simmons investigaba el vertido. Agosto de 2010, fue encontrado muerto en su bañera, muerte por ahogamiento. Joseph Morrissey, biólogo, muere por disparos en el allanamiento de su propia casa. Capitán William Allen Grush se suicida. Era el capitán de un barco que estaba ayudando a limpiar el vertido de crudo. Bueno, en mi opinión, tantas muertes y todas relacionadas con algo de un mismo tema no suelen ser casuales. Bueno, hasta aquí el videoprograma de hoy sobre el vertido del Golfo de México de 2010. Hemos ofrecido datos que nos han dado los medios de comunicación tradicionales, datos suficientes para sospechar que hay más cosas de las que nos han contado. Y nada, hasta aquí el videoprograma de hoy. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo videoprograma.